buenas tardes. Lo dicho, me voy a levantar porque así también los del fondo me veis. Voy a intentar un poco hablar en alto, fuerte, para que me oigáis todos. La verdad es que muchas gracias por venir. Me da gusto ver las salas así de llenas, ¿no? Porque el tema, como decía Félix, no solamente es importantísimo, porque es la PAC, es lo que nosotros tenemos un poquito que llevar adelante, sino porque además este año precisamente con la reforma y con lo que tenemos ya de cara al año que viene, pues es no solamente la más complicada de entender, sino posiblemente también la que haya venido más tarde, la que deje todavía más cosas en el aire por definir correctamente o adecuadamente, y en la que estamos a la espera de que cuanto antes el Ministerio pues pueda facilitar una serie de notas interpretativas que van a ser fundamentales para que podamos, bueno, solucionar algunas de las dudas que a día de hoy pues todos tenemos, ¿no? Esta jornada nace pues un poco con esta colaboración y con este enfoque sectorial, porque los técnicos que nos estamos dedicando a escudriñar la PAC, pues estamos en permanente contacto, en permanente coordinación, no solamente los de UAGN, sino también los de UCAN, los de Grupo AN, los de Caja Rural. Estamos permanentemente tratando de homogeneizar y de coordinar el mensaje para que haya, bueno, pues la mejor información posible y que por lo menos las cosas que pueda haber claras las conozcáis bien y no tengáis muchas dudas, ¿no? Estos días hemos hecho esta jornada hoy por varias razones. Una fundamental es que hemos recibido muchas peticiones, muchas llamadas en las oficinas preguntando por cosas esenciales, por cosas en las que parecía que estábamos mezclando la PAC anterior, la PAC nueva, no se entendía muy bien los porcentajes, leguminosas para arriba, barbechos para abajo. Entonces, bueno, pues hemos decidido lanzarnos un poco a dar esta jornada con ese ánimo de coordinar un mensaje entre todas las organizaciones, pero también de daros de primera mano una información que quede lo más clara posible y que la vamos a centrar exclusivamente o prácticamente en lo que va a ser la toma de decisiones que tenéis que hacer en la próxima siembra, ¿vale? Pensando que nos vamos a centrar ahí, que luego ya los derechos antiguos se van a convertir en unos nuevos, que vendrá un pago redistributivo, bueno, esas cosas ya vendrán, no vamos a poder hacer nada porque lo que está hecho ya, ahí las cartas están echadas, pero en cambio sí que podéis tomar decisiones en la siembra, en los ecoregímenes que vais a poder acometer y que luego en la PAC del año 23 son las que vais a tener que solicitar ayuda y declarar, ¿vale? Con lo cual ese es un poco el planteamiento de la jornada, con lo cual dicho esto también con la máxima cautela, porque habrá cosas que ya os diré, pues no podemos estar a 100% seguros, hay otras cosas en las que sí que podemos daros una pista bastante clara, pero bueno, entre todos vamos a ir continuando explicando este tema de la PAC y conforme pasen los días iremos facilitando más información. Por ese motivo, una de las principales cuestiones que os queremos comentar al inicio de la jornada es que esta jornada la vamos a grabar, ¿vale? La vamos a grabar precisamente porque es una PAC tan compleja y tan difícil un poco de seguir al principio que creemos que grabarla y luego colgar unos vídeos en nuestra página web, en la newsletter y otros recursos que tenemos puede ser interesante para que de vez en cuando la volváis a ver o los datos en concreto que queráis preguntar o saber, pues los podéis volver otra vez a visionar, ¿vale? Y así, poco a poco tengáis una información disponible sin necesidad de tener que venir a una charla, que lógicamente seguiremos haciendo charlas de aquí a octubre, pero por lo menos ya que tengáis la información disponible. Por ese motivo, os hemos dejado en las hojas de las sillas una ficha donde necesitamos que nos deis vuestros datos, nombre, apellidos y DNI, para que los afiliados podáis entrar a esa plataforma que vamos a crear en la página web, donde estos vídeos que vamos a colgar sobre temas de la PAC, sobre preguntas y respuestas concretas, podáis entrar con un usuario y directamente podéis volver a ver las jornadas, los vídeos que hagamos y tratar un poco de solucionar estas dudas, ¿vale? Con lo cual, bueno, lo tenéis ahí, luego al final de la jornada lo iremos un poquito recogiendo, los que queráis participar, como os digo, en esta modalidad un poco de conocer a través de los vídeos. Bueno, vamos a empezar un poco y me centro, como os he dicho al principio, en los ecoregímenes, ¿vale? Voy a hacer un pequeño preámbulo, simplemente para que os situéis, pero me meto directamente con esto. Todos tenemos en este momento una PAC en la cual hemos tenido unos derechos de pago básico que hemos ido activando, ¿verdad? Hemos cumplido una serie de requisitos del pago verde, diversificación de cultivos, superficie de interés ecológico, mantenimiento de pastos, ¿vale? Más o menos todos lo teníamos ya interiorizado y lo sabíamos manejar. Bueno, pues ahora, en este momento, olvidaros de ese esquema, absolutamente os olvidáis, ¿vale? De tal manera que los derechos de pago básico se van a convertir en unos nuevos derechos, que se llamarán de una manera, pero que se van a convertir, es decir, no van a llover nuevos derechos. Los derechos que tengáis son los que vamos a tener en la siguiente campaña, ¿vale? El mismo número. Las condiciones del pago verde
el greening, que era la superficie de interés ecológico, la diversificación de cultivos y demás, se va a integrar prácticamente su totalidad en lo que es la condicionalidad, ¿vale? La condicionalidad es la línea base a partir de la cual, si la cumplís, podéis cobrar la PAC. Si no se cumplen esas medidas de condicionalidad, va a haber penalizaciones en la PAC, ¿vale? Con lo cual, temas de rotación de cultivos, o temas de diversificación, o temas de porcentajes de retirada para barbechos y demás, se van a meter en la condicionalidad, con lo cual esa parte la tenéis que tener desde ese punto de vista clara. Pero también os digo que este año lo hemos vivido con la crisis de Ucrania, que ha habido una excepción a los barbechos con el tema de la superficie de interés ecológico, se ha permitido cultivar el que lo haya decidido así. Bueno, pues esa excepción que comprende a lo que es el pago verde actual de diversificación de cultivos y de superficies de interés ecológico va a quedar exenta de cumplir en el año 23, por la misma situación de la crisis de Ucrania, ¿vale? Con lo cual, ese mejunje de diversificación, superficies de interés ecológico que se mete en la condicionalidad que os he explicado hasta ahora, en el 23 lo vamos a tener un poquito más liviano, ¿vale? Más sencillo. Con lo cual, dicho esto, ahora nos centramos en los ecoregímenes, ¿vale? Que el ecoregimen es una serie de medidas, que son estas que están aquí puestas, que son voluntarias. El agricultor puede decidir si acomete o no acomete alguna de ellas, ¿vale? Pero que si las acomete y cumple los requisitos que tienen, podrá cobrar un dinero por hectárea, ¿vale? Y tenemos 9 ecoregímenes. Están un poquito en pequeño, pero no hace falta que los leamos todos porque la estructura va a seguir siempre la misma. Son 9, en las cuales, en la primera parte, van a hablar de si ese ecoesquema es bueno para la agricultura de carbono y la agroecología, o es bueno para la agricultura de carbono, simplemente eso. Luego, a continuación, va a decir cuál es el modelo, la modalidad de ecoregimen que puede, o mejor dicho, las prácticas que se pueden acometer en ese ecoregimen, que pueden ser el pastoreo, que puede ser la rotación, la siembra directa, que pueden ser las cubiertas vegetales, las cubiertas inertes, ¿vale? Diferentes prácticas. Y luego, después, en verde, nos va a decir dónde podemos hacer esa práctica. En superficies de pastos, en cultivos de secano, en regadío, en cultivos leñosos, ¿vale? Por eso se divide en 9 ecoregímenes, de los cuales tendré que elegir cuál es el que me interesa, o cuál es el que puedo realizar, ¿vale? Se dividen así, de una manera un poquito más esquemática. 2 ecoregímenes o 2 bloques, agricultura de carbono y agroecología. Cada bloque conlleva una serie de prácticas. Pastoreo extensivo, su palabra lo dice. Siembra directa, queda claro que estará vinculado a una siembra directa. Cubierta vegetal sembrada o espontánea o cubierta inerte, es decir, esto estará pensado lógicamente para cultivos permanentes, leñosos, donde se puede incorporar una cubierta vegetal o una cubierta inerte. Y luego tendremos en el bloque de agroecología islas de biodiversidad o siega sostenible, que esto es un poco más difícil de entender, pero simplemente es decir, bueno, yo esta es una práctica en la cual, si la cojo, si la hago, tendré que determinar una serie de superficies en mi explotación para que se dediquen a la biodiversidad, o si tengo pastos para la siega, una rotación de cultivos con especies mejorantes, para cultivos herbáceos, para que roten, islas de biodiversidad, que es lo mismo que hemos dicho antes, es decir, márgenes, linderos, superficies dentro de la parcela para determinados beneficios para la biodiversidad, y luego una gestión, tema de lámina de agua, que esto es para regadío, ¿vale? Con lo cual, de entrada tenemos esta situación, ¿vale? Ya veis que nos cambia mucho el planteamiento y es, digamos, difícil de entender porque rompe radicalmente con lo que teníamos hasta ahora. Vuelvo a repasar y voy a intentar repasar cosas para que vayáis todos a la vez siguiéndome, y si alguien tiene alguna cuestión, pues bueno, me puede interrumpir, pero casi preferiría, como esto es una... voy a ir lento, si vamos al final con las preguntas, las resolvemos todas, o cuando hayamos los ejemplos, que ahí vamos a ver cada situación cómo la podemos abordar, ¿vale? Entonces, tenemos unos ecoregímenes que vamos a poder aplicar en tierras de cultivo, otros que vamos a poder aplicar en cultivos leñosos, y otros que vamos a poder aplicar en pastos, ¿vale? Cada uno tendrá sus prácticas, de las cuales voy a poder elegir una solo, ¿vale? Si yo tengo cultivos de herbáceos, podré aplicar una práctica que pueda ser la de rotación de cultivos con especies mejorantes, la siembra directa o las islas de biodiversidad, ¿vale? Una de esas 3 tendré que elegir para las hectáreas de mi explotación, ¿vale?
¿Puedo hacer más de una práctica en mi explotación? Sí. Puedo elegir rotación por un lado y siembra directa por otro, pero cada superficie elegible en mi explotación solamente podrá cobrar por una práctica, ¿vale? La que yo quiera. Algunas cuestiones en común. Bueno, lógicamente el beneficiario tiene que cumplir la condición de agricultor activo. Estamos dentro de esa mecánica, condición de agricultor activo. Nos cambia un poco respecto al año pasado o al periodo anterior, que es, ahora mismo lo que se va a pedir para ser agricultor activo es que al menos el 25% de tus ingresos brutos procedan de la agricultura, ¿vale? Incluyendo seguros, incluyendo PAC, pero cambia un poquito ese matiz, ¿vale? Lo hablaremos en otro momento. Y luego, cada ecorégimen, tenéis que tener en cuenta que el Ministerio los ha planteado pensando en un porcentaje de uso, de penetración, es decir, un porcentaje de que todos los agricultores de España, bueno, pues va a haber un porcentaje que los acometan, que los acojan, con lo cual la ficha financiera va a estar distribuida para esos agricultores y para esa superficie que va a ser subvencionable, con lo cual tienen un planteamiento de importes, ¿vale? Importe planificado que llaman, que es el previsto según bueno, pues el grado de penetración que tenga ese ecorégimen, en otras palabras, el grado de éxito que tenga ese ecorégimen, porque lo pidan muchos agricultores o no. Y luego también lo que os decíamos en las anteriores reuniones que hemos tenido allá por el mes de febrero y marzo, que esos importes unitarios de cada ecorégimen iban a tener un umbral, es decir, el umbral era que no todas las hectáreas de mi explotación iban a cobrar ese mismo importe por la práctica que yo elija, sino que va a haber un número de hectáreas a partir de la cual el importe se va a reducir, ¿vale? Y se reducirá seguramente al 70%, ¿vale? Del importe unitario. Y el umbral está puesto ahí, es decir, en tierras de cultivo de secano, por ejemplo, mis primeras 70 hectáreas, si yo elijo la práctica de rotación, cobrarán lo que indique esa práctica como importe unitario, aproximadamente 50 euros, ¿vale? Pero a partir de la hectárea 70, las hectáreas que tengan ese ecorégimen o esa práctica de rotación cobrarán un 70% de esa cantidad, ¿vale? Así va a pasar con todas las prácticas en todas las tierras de cultivo que tenéis ahí, en pastos, en tierras de cultivo de secano, secano húmedo, regadío, cultivos leñosos en diferentes terrenos, tanto llanos como pendientes entre el 5 y el 10% o más del 10%, ¿vale? Ya veis que los umbrales son diferentes. El Ministerio, que es muy espabilado, nos dice, bueno, que a ver, no nos asustéis, que no va a haber degresividad ya de por sí, que ya veremos si nos llega para todos lo que hemos puesto encima de la mesa de dinero, pero lo más probable es que haya degresividad, lo más probable es que se llegue al copo de lo que se solicita. ¿Por qué? Porque como es voluntario y como el pago verde nos lo han metido en la condicionalidad, con lo cual ya no cobramos por pago verde, si queremos mantener el nivel de ingresos PAC que teníamos hasta ahora, vamos a tener que acometer un ecorégimen, si no nos vamos a quedar sensiblemente por debajo, ¿vale? Eso también lo tenemos que tener claro. Es la trampilla, es voluntario, pero si quiero mantener el mismo nivel de ingresos o muy parecido, voy a tener que hacer un ecorégimen, con lo cual es muy probable que se pidan masivamente los ecoregímenes, es muy probable que se tenga que aplicar degresividad porque haya que, entre comillas, prorratear el importe global para todos, y la degresividad va a estar a partir de esos umbrales, en función de las hectáreas que tengamos de la explotación, ¿vale? No habrá degresividad, y esto es también otro tema a tener en cuenta, para la práctica de biodiversidad, es decir, el que decida aplicar biodiversidad en sus tierras de cultivo no tendrá degresividad, porque la biodiversidad, bueno, pues de alguna manera se considera que es muy beneficiosa y todas las hectáreas podrán ser subvencionables al mismo importe que se ha adjudicado, el importe unitario, ¿vale? Tampoco habrá degresividad para los pagos adicionales. Hay algún ecorégimen que tiene algún pago adicional, ya os lo comentaré cuando llegue, ¿vale? Y luego estos ecoregímenes se trata de un pago anual, porque yo elijo cada año el ecorégimen que quiero hacer, porque puedo cambiar de un año a otro, no tengo obligación de un compromiso quinquenal con estos ecoregímenes, ¿vale? Yo en el 23 elijo un ecorégimen para esta PAC, y en el 24, oye, que no me ha gustado, que no me ha encajado bien, que no he cobrado lo que esperaba, o lo que sea, y puedo cambiar de ecorégimen. Pero, ojo, dentro del grupo de cultivo, hemos dicho antes, si tengo cultivos herbáceos, tengo tres opciones: rotación, siembra directa o biodiversidad, ¿vale? Para cada hectárea subvencionable solo será posible el cobro de una ayuda, ¿vale? Que es lo que he comentado antes. Yo puedo elegir varias prácticas en mi explotación. En el ejemplo de cultivos herbáceos, puedo hacer rotación en una zona y en otra zona siembra directa, o en otra zona biodiversidad, que me puede interesar más. Perfectamente, no hay problema. Los importes unitarios ya veréis luego más adelante que son muy parecidos, van a ser prácticamente idénticos, con lo cual, a efectos de presupuesto, queda igual.
pero a efectos de manejo ahí puedo tener un margen de decisión, ¿vale? Pero en cada hectárea solamente podré aplicar una práctica y cobrar lógicamente por ella, ¿vale? Solo una. Vale. Bueno, voy a empezar a hablar un poco del ecorégimen que está relacionado con la rotación y la siembra directa, ¿vale? Que es el que de inicio ha tenido más dudas o más cuestiones un poco que han generado preocupación, ¿vale? Bueno, este es un ecorégimen que se va a dividir, como he dicho antes, en función de en qué tierra esté. Van a ser para tierras de labor, pero puede estar en tierra de secano, puede estar en tierra de secano húmedo o en tierra de regadío, ¿vale? Con lo cual, la distribución va a ser, si estoy en una zona de menos de 650 milímetros al año, ¿vale?, de media, estaré en la zona de cultivos de secano, y si estoy por encima de esa cantidad de precipitación anual, estaré en secanos húmedos, ¿vale? Eso es algo que ya vendrá descrito en el anexo y estaremos encajados en nuestra comarca agraria donde corresponda, ¿vale? Pero ¿esto qué quiere decir también? Quiere decir que si yo tengo una zona de regadío y una zona de secano, voy a tener dos ecoregímenes, el de rotación en secano y el de rotación en regadío, ¿vale? No es un ecorégimen de rotación para toda la superficie que tenga, mezclando el secano, secanos húmedos o regadío. Es un ecorégimen para cada una de las zonas de cultivo donde esté. En el caso de rotación, si yo tengo 50 hectáreas de secano aquí y 50 hectáreas de regadío en no sé dónde, pues las 50 hectáreas de regadío irán al ecorégimen de rotación en regadío y las 50 de secano al ecorégimen de rotación en secano. Los porcentajes y los cumplimientos van a ser muy similares, pero que sepáis claramente que cada una va a tener que cumplir con su bloque de superficie, no va todo en conjunto, ¿vale? Y una cuestión muy importante, que os lo repetiré en todas las diapositivas, en muchas de las diapositivas que vais a ver, es que cuando estemos hablando de cultivos en regadío, en primer lugar debo tener un plan de abonado, que eso es algo que la PAC nos obliga en las zonas que están en regadío, un plan de abonado donde se hace un balance de nutrientes, donde se dice qué nutrientes se aplica, qué cantidad, es decir, para acreditar ante el ministerio que lo que se echa es lo que necesita el cultivo y no me paso, porque ya sabéis que las zonas vulnerables está cada vez más en boga a nivel de Ministerio y Medio Ambiente. Y luego, lo he subrayado ahí en negro, el cuaderno digital de explotación. El cuaderno digital de explotación, cuando hablábamos allá en el mes de febrero o marzo, que ese era uno de los grandes temas que va a generar problemas de gestión en el sector, va a ser este, el cuaderno digital de explotación. Porque si no os parece poco lo que os voy a contar con el tema de los porcentajes y la rotación y todo el copetín, ahora tendremos que hacer un cuaderno digital de explotación en la cual tendremos que anotar todo lo que hacemos. Oye, ¿en qué superficie estoy rotando? ¿En qué superficie estoy aplicando? ¿En qué superficie han ido mi ganado a pastar? ¿En qué día han entrado? ¿En qué fecha han salido? Todo lo tengo que meter en un cuaderno digital de explotación que si nada cambia, y vamos a cruzar los dedos para que cambie, se prevé que empiece en enero del 23. Es decir, que sea obligatorio ir registrando en un cuaderno digital de explotación todas estas cuestiones, ¿vale? Digo que esperemos que cambie, porque el Ministerio a día de hoy no ha puesto una plataforma encima de la mesa, no ha hablado con el sector para decir, bueno, se va a meter que de esta manera, se va a meter de esta otra, con lo cual, a 3 meses vista, parece impensable que podamos tener esta plataforma digital disponible. Pero bueno, ahí está. Lógicamente, hemos pedido todos una prórroga, porque esto tan rápido y tan mal no puede ser. Bueno, nos centramos otra vez con el ecorégimen, no he salido del mismo, estoy en rotación o siembra directa, ¿vale? Que es el ecorégimen que vamos a explicar ahora. Tiene dos prácticas, ¿vale? Rotación o siembra directa. Yo tengo que elegir una de las dos. ¿Puedo elegir una para toda mi explotación de toda mi superficie de herbáceos? Sí. Rotación o siembra directa, la que quiera, la que mejor me venga. ¿Puedo elegir las dos en el conjunto de mi explotación afecta a los cultivos herbáceos? También. ¿Vale? Eso que nos quede claro, también. Rotación. Hay varios condicionantes, no solo uno, no solo las leguminosas, hay varios, ¿vale? El primero, que el 50% de la tierra de cultivo correspondiente presente cada año un cultivo diferente al cultivo previo. Y he puesto en rojo correspondiente. ¿Por qué? Porque significa que si yo tengo 100 hectáreas de cultivo, vamos a suponer herbáceos, que quiero entrar en rotación, la superficie de tierra que tengo que rotar son las 50 hectáreas, que es el 50% de 100, ¿vale? No tengo que rotar las 100.
Si yo de mi tierra de cultivo decido que al ecoesquema de rotación, o la práctica de rotación, mejor dicho, van 50 hectáreas, porque las otras 50 voy a ir a la biodiversidad, lo que me dice esta práctica es que el 50% de las 50 hectáreas que meto en rotación, no de las 100, el 50% de las 50, con lo cual 25 me tienen que rotar, ¿vale? Eso es la primera cuestión importante, de la tierra de cultivo correspondiente que meta en esa práctica, no de toda, de la que meta ahí, yo decido cuánto meto, ¿vale? Cuando haya un cultivo secundario en el mismo año que el cultivo principal, este se considerará parte de la rotación, es decir, dobles cultivos se considera rotación también, ¿vale? Si yo tengo esa práctica, ya tengo más fácil cumplir la rotación, ¿vale? ¿Se puede bajar ese porcentaje de rotación del 50 al 25%? Pues sí, dice el Ministerio que habrá alguna excepción, pues por ejemplo, ¿cuáles? Condiciones agroclimáticas adversas. Bueno, pues estamos igual en una de ellas, ¿no? Una sequía tan severa igual nos obliga a que el Ministerio diga, oye, en vez del 50% de rotación vamos a bajar al 25%, ¿vale? Puede ser, pero eso depende del Ministerio, ¿vale? Nosotros de entrada lo que nos dicen es el 50%. Y en aquellas explotaciones donde más del 25% de la tierra de cultivo corresponde a especies plurianuales, ¿vale? Pues alfalfas, por ejemplo, ¿vale? Ahí tenemos esa opción de bajar del 50 al 25, pero de la tierra de cultivo correspondiente a esa práctica, ¿vale? Subrayo lo de correspondiente. Y luego, otra condición añadida. Como mínimo, el 10% de la superficie de tierra de cultivo correspondiente, ¿vale? Meto la coletilla de correspondiente otra vez, esté ocupada por especies mejorantes, especificadas en el anexo 14. Si alguien lo quiere leer, lo tiene ahí. ¿Qué son especies mejorantes? Aquellas que fijan nitrógeno atmosférico y enriquecen la tierra, las conocéis perfectamente. ¿Cuáles son? Las leguminosas y las oleaginosas. La soja, la colza, girasol, etcétera, oleaginosas, y leguminosas, la beza, guisantes, etcétera, ¿vale? Con lo cual, lo que me dicen aquí, el 10% de la tierra de cultivo correspondiente. Segundo tema, ¿vale? Si en el ejemplo de antes tengo 100 hectáreas que las meto en esta práctica de rotación, aquí este apartado me dice que 10 hectáreas las tengo que tener con cultivos mejorantes, que es el 10% de 100, ¿vale? Y el tercer requisito dice, de las cuales al menos la mitad deben ser leguminosas, de las cuales, es decir, de ese 10%, la mitad leguminosas. Si vamos a los números de 100 total, 10 mejorantes, 10% mejorantes, 5 leguminosas, ¿vale? Pero dicho de otra manera también, os he dicho antes que las leguminosas son cultivos mejorantes, ¿no? Con lo cual, si yo decido que mi 10% sea íntegro de leguminosas, ya estoy cumpliendo el apartado de mejorantes y de leguminosas. ¿Lo veis, no? Porque la leguminosa es un mejorante, con lo cual si yo decido que todo lo voy a poner de guisantes, ese 10% quiero decir ya estoy cumpliendo, ¿vale? No necesito poner ninguna colza ni ningún girasol, la puedo poner si quiero, si me encaja la rotación y si yo quiero, por decisión propia, pero no para cumplir los requisitos del ecorégimen, ¿vale? Eso es importante. Y luego, una cuestión también importante, porque esto es una interpretación que se ha preguntado y el Ministerio parece que ha respondido en un sentido, que es, bueno, pero si yo decido, por ejemplo, superar ese 10% y quiero poner un 20% de cultivo mejorante, porque la razón que sea, ¿qué tengo que poner? ¿Un 10% de leguminosas porque me dices que es la mitad? Tal y como está escrito, tendría que ser así, pero la respuesta del Ministerio ha sido que no, que bastaría con el 5%, ¿vale? Que bastaría con el 5%. Este es un mensaje que también con las cooperativas hemos coordinado, porque era una de las cuestiones que más nos preocupaba en este planteamiento, ¿vale? Entonces, parece ser que con el 5% se quedarían cumplido, con lo cual la redacción final, cuando se publique este documento en el BOE, tendrá que cambiar un poquito, ¿vale? Otra cuestión más, otro requisito, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El barbecho. El barbecho no podrá representar más del 20% de la tierra, de la superficie de tierra de cultivo correspondiente. Si yo meto 100 hectáreas en la práctica de rotación, no podré superar 20 hectáreas de barbecho, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Este barbecho se puede, digamos, ampliar y llegar al 40%? Sí, en las zonas donde la pluviometría anual sea menor de 400 milímetros al año. En Navarra, según el reglamento que tenemos encima de la mesa, no hay ninguna región, porque en los últimos 10 años la media parece que estaba en 400 y poco,
¿vale? Eso es una de las cuestiones que se ha pedido, ¿no? Porque en la ribera tenemos mucho año y vez y este 40% nos vendría muy bien, ¿vale? Con lo cual se ha pedido y vamos a ver si se consigue modificar, yo espero que sí, ¿vale? Y luego, si metemos un barbecho semillado, pues bueno, ese porcentaje de barbecho nos puede superar un 10%, ¿vale? Pero bueno, son ya casuísticas muy particulares, que también esa es otra de las cuestiones importantes que os quiero decir. A mí lo que me interesa es que entendáis un poco el planteamiento, y lo que tengo además muy claro es que esta PAC, sobre todo este primer año, lo que va a necesitar es un asesoramiento directo. O sea, vamos a tener que estar con vosotros en muchas ocasiones para ver exactamente vuestra hoja de cultivo cómo la planteamos, para que no haya ninguna duda. Ahí también vamos un poco a facilitaros apoyo con estos vídeos que os he comentado y también con alguna pequeña herramienta Excel que podamos un poquito organizar, ¿vale? Pero bueno, la idea, en resumidas cuentas, yo, primera decisión, ¿voy a un ecorégimen? Pues seguramente, ¿verdad?, que tomaré la decisión que sí. Segunda decisión, ¿a qué ecorégimen voy a acudir? Pues tendré que ver qué superficie de cultivo tengo. Si son herbáceos, tengo 3 prácticas, que son en su vez 3 regímenes, pero bueno, 3 prácticas, por simplificar: rotación, siembra directa y biodiversidad. He hablado solamente de rotación, ¿vale? Entonces, tercera decisión, ¿toda mi superficie de cultivo la meto en rotación o me planteo otra cosa? ¿Hago rotación y luego siembra directa o me busco otro porcentaje tal? Puedo decidir cosas, ¿vale? Por eso siempre metemos aquí la palabra correspondiente, porque los requisitos de la rotación es sobre la superficie que meta en esa práctica, ¿vale? También os digo una recomendación: el primer año, que esto va a rodar y que vamos seguramente a cometer imprecisiones y que va a haber dudas, yo no recomiendo que nos metamos en más de una práctica, a ser posible, porque vamos a liarnos aún más. Si ya tenemos con una práctica un lío, pues con 2 o 3 va a ser mucho más lioso, ¿vale? Por lo menos este año vamos a hacer una bien, que la dominemos, que veamos cómo funciona, y el año que viene ya veremos si me la manejo de otra manera, porque esto no es un compromiso quinquenal, esto es un compromiso de que yo decido voluntariamente un año lo que hago y al año siguiente puedo decidir otra cosa, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro. Bueno, otra cuestión también, las leguminosas no pueden ir seguidas de barbecho, en esa rotación, ¿vale? Vale, más cosillas. Si yo resulta que tengo menos de 10 hectáreas de cultivo que voy a meter al esquema, a la práctica de rotación, pues me dicen, bueno, pues puedes cumplir todo lo que te comentaba antes, del 50% de rotar, de los cultivos mejorantes, de las leguminosas, o, por simplificar, te dicen, bueno, si tienes menos de 10 hectáreas, cumple únicamente la diversificación. Cumple únicamente que tengas al menos 2 cultivos y que el mayor no supere el 75%. Con eso más o menos ya vas a cumplir. Bueno, más o menos no, con eso cumples, ¿vale? Pero en las 10 hectáreas, si tengo menos de 10 hectáreas, ¿vale? No puedo hacer, tengo 100 hectáreas, en 90 voy a hacer la rotación con esto que hemos dicho y en las otras 10 meto esta diversificación. No. Si es tierra de cultivo de secano o secano húmedo o regadío, va todo en el mismo paquete. Ahora bien, si tengo tierra de cultivo de secano 50 hectáreas y tierra de cultivo de secano húmedo 8 hectáreas, pues ahí en las de 8 hectáreas sí que podré hacer esto, si puedo, si me interesa, ¿vale? Porque son 2 regímenes diferentes, ¿de acuerdo? La degresividad, lo que es ese umbral a partir del cual se puede reducir casi con toda probabilidad el importe definitivo final, pues a partir de las 70 hectáreas en secano, ¿vale? Y en regadío 25, ¿vale? El importe de la ayuda, y aquí el Ministerio también es muy juguetón, aquí te plantea 3 importes, te dice, bueno, el planificado, que es el que se prevé, el máximo y el mínimo. Entonces te dicen, bueno, como no sabemos muy bien lo que va a pasar, no sabemos si van a pedir muchos, si van a pedir pocos, pues va a haber uno planificado en función de un porcentaje de penetración de uso, ¿vale? Que es en torno al 70% lo han calculado, ¿vale? Que está en torno a 47 euros la hectárea, ¿vale? 47 euros que se repite también para la siembra directa, ¿vale? Porque las dos prácticas van unidas en cuanto a importes. Hablo de secano, y luego hay un importe máximo y un importe mínimo. El importe máximo y el mínimo se puede mover en función de si hay remanentes en algún ecorégimen o no los hay, o hay un déficit de dinero en un ecorégimen que tenga que tirar de otro. Entonces, ahí el Ministerio se guarda una baza que dice, bueno, si me sobra dinero en un ecorégimen lo puedo llevar a otro, ¿vale? Y si no me llega para todos los que me han pedido, pues bueno, voy a empezar a hacer la degresividad, puedo bajar hasta el 70%, incluso la puedo bajar a todas, pero nunca puedo bajar del importe mínimo. El importe mínimo que aparece ahí es de 24 euros, ¿vale? Es la mitad prácticamente, pero que sepáis que ahí
vamos a estar en torno a 47, es probable, pero puede ser que igual el de rotación, que se pida mucho, pues igual baje un poquito, ¿vale? O un poquito o un muchito, que no lo sabemos, ¿de acuerdo? Bueno, os he comentado antes que este ecorégimen de rotación va muy unido con la BECAN, que es la condicionalidad esta que os he comentado antes de rotación, ¿vale? Que también hablaba de, bueno, pues una serie de porcentajes de rotación a lo largo de 3 años. Bueno, no os quiero ahora mismo liar mucho con eso, ya hablaremos largo y tendido de este tema, porque en el 23 esta BECAN tiene excepción, ¿vale? Con lo cual esa obligación de rotar tras 3 años, bueno, la vamos a dejar un poco ahí, primero porque hay una excepción y segundo que los 3 años todavía nos queda un poquito para llegar, ¿vale? Pero bueno, esta interpretación ya os he comentado y ahora vamos un poquito a algún ejemplo, ¿vale? Bueno, antes del ejemplo. Cuestiones a tener en cuenta. Los requisitos, compromisos y obligaciones se vinculan a la superficie de la explotación agraria sobre la que aplico el ecorégimen correspondiente, ¿vale? Es lo que he ido comentando constantemente, ¿vale? Y por tanto es sobre esa superficie sobre la que se abona la ayuda. Que nadie piense que se abona la ayuda solamente, en el caso de rotación, por el 50% de la superficie que rota. No. Se abona la ayuda por el 100% de la superficie, de la cual rota el 50%. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis claro, ¿vale? Ni se paga solo por el 10% de leguminosas o de mejorantes, no, se paga por el conjunto, porque el 50% del 10% es de un total, ¿no? Es del total en el que yo he aplicado ese ecorégimen, con lo cual cobra el total, ¿vale? Puedo escoger una más prácticas para mi explotación agraria, lo que hemos dicho, pero no puedo aplicar con derecho a ayuda más de una práctica en la misma superficie, ¿vale? Lo hemos repetido, la recomendación también es, vamos este año a ajustar bien el tiro y a simplificar en lo que podamos, ¿vale? Y el acceso al cobro de las ayudas, esto es importante también, no se aplica o no es necesariamente obligatorio la existencia de un derecho, ¿vale? Sobre esa misma superficie, ¿vale? En todo el periodo PAC anterior hemos dicho, hay obligación de declarar toda la superficie, aunque no tengamos derechos para tal, es obligación, aparte de que la obligación es que es obligación. Y ahora existe además un porqué. Si resulta que yo tengo 100 derechos, pero tengo declaradas 150 hectáreas, alguna de secano, por ejemplo, donde puedo aplicar este esquema de rotación, cobraré por las hectáreas que metan en el ecorégimen, aunque no todas tengan un derecho asignado sobre ella, ¿vale? En este caso de rotación y de siembra directa va a ser así. En el de biodiversidad, en cambio, en ese sí que tendré que tener obligatoriamente derecho, pero en los demás no, ¿vale? Con lo cual no penséis que en este caso de rotación o de siembra directa tengo que tener o voy a cobrar únicamente por las hectáreas sobre las que tenga derecho, no necesariamente, ¿vale? Si yo decido acometer ese ecorégimen, cumplo las condiciones en toda esa superficie, puedo cobrar, aunque tenga menos derechos activados ahí, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Venga, un par de ejemplos y aquí ya empezamos, si queréis, a poner vuestros ejemplos y las dudas que tengáis, ¿vale? Un ejemplo, una explotación, 150 hectáreas de cultivos herbáceos de secano y 100 hectáreas de cultivos herbáceos de regadío, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sí. La primera, he dicho 150 hectáreas de regadío, perdón, de secano y 100 hectáreas de regadío, ¿vale? Para diferenciar dos tipos de cultivo. Primera decisión, ¿qué ecorégimen acometo? Pues el de rotación, que es el que estamos hablando. Venga, pues vamos al de rotación y vamos a por él. Tengo dos zonas, ¿vale? Tengo secano y regadío, con lo cual, en secano, ¿qué tengo que hacer? Pues cumplir lo que hemos dicho antes. He puesto ahí un ejemplo. ¿Cuánta superficie tiene que rotar? Pues como mínimo 75 hectáreas, que es la mitad, es el 50%, como mínimo, 75 hectáreas. ¿Cuánta superficie de cultivos mejorantes tengo que poner? Bueno, pues voy a poner 10 de cultivos mejorantes que pueden ser oleaginosas, soja, por ejemplo. Y voy a poner 10 de leguminosas, 10 hectáreas de guisante. La pregunta es, ¿cumplo? Pues a ver, rotación 50%, mejorantes no llega al 10%, ¿verdad? Pero es que como le sumo las leguminosas, que son 20 hectáreas es más del 10% de 150, ¿no?
Con lo cual, sumando mejorantes y leguminosas, que ambas son mejorantes, cumplo. Y he puesto en observaciones, es que me paso, podría haber puesto incluso menos leguminosas o menos mejorantes, ¿vale? Porque con 15 me hubiera bastado, he puesto 20, pero con 15 me hubiera bastado. Con lo cual, ¿cuántas hectáreas cobran? Las 150. ¿Qué dinero cobran? Si se cumple el planificado, los 47 euros que hemos dicho antes, ¿vale? Siguiente capítulo, siguiente superficie de cultivo, el secano. Tengo 100 hectáreas de secano. Voy a poner un ejemplo, roto 50, meto de mejorantes 10, no voy a poner leguminosas, porque como ya llego al 10% ya me vale. ¿Cumplo? No, no cumplo. Me falta la tercera parte, que la mitad sea leguminosas. Aunque con las 10 de mejorantes haya llegado al 10%, pero me falta la tercera pata, que es el 5% de leguminosas, con lo cual no cumplo. ¿Cuántas hectáreas cobran aquí la ayuda? Pues posiblemente ninguna. Porque no he metido ninguna leguminosa. Fijaros, si hubiera metido alguna leguminosa, pero me hubiera quedado por debajo, hubiera metido 2, por ejemplo, lo que dice el Ministerio, eso habrá que verlo finalmente cómo queda, es que me recalcularía la superficie de ayuda hasta bajarla hasta que ese 2 de leguminosas llegue a ser el 5% del total que me pide el ecorégimen, con lo cual en vez de cobrar 150 hectáreas me cobrarían pues unas cuantas menos. No he hecho el cálculo, pero 100 me dice. Eso es. 100 hectáreas, sí. Eso es. Pero bueno, me seguís un poco el planteamiento, ¿no? ¿Vale? Tercer ejemplo. Tengo 100 hectáreas de regadío. Voy a rotar 50, no voy a poner ninguna mejorante que no sea leguminosa, paso de girasol, paso de tal. Voy a poner 10 de guisantes, ¿cumplo? Sí, cumplo. ¿La leguminosa es un mejorante? Como la copa de un pino. Pues para adelante. ¿Vale? ¿Cuánta superficie me cobra ayuda? Pues las 100 hectáreas, he cumplido como un señor, pues las 100 hectáreas. Venga, siguiente ejemplo, un ecorégimen de rotación en cultivos, pero mira, ahora solamente en las tierras de cultivo de secano. Daos cuenta que lo que he hecho antes ha sido en secano y regadío dos planteamientos, no los he unificado, no he sumado 100 más 150, 250 me tienen que rotar 125, no, por separado, porque puedo tomar decisiones por separado, que lógicamente el secano es muy diferente que el regadío. Ahora solamente decido en las de secano. 100 hectáreas de secano tengo aquí en este ejemplo, ¿vale? Y voy a rotar 45, meto de mejorantes 5, meto de leguminosas 5, meto 10 de barbecho. ¿Estoy cumpliendo? No. ¿Por qué? Porque no he llegado al 50% de rotación. Aunque haya metido barbecho, aunque haya metido lo que me piden de leguminosas, de mejorantes, pero no he cumplido el 50% de rotación. Hombre, si el barbecho resulta que es rotación y me la meto ahí, bueno, pues bien, pero como no la he metido en mi ejemplo, no lo considero rotación, pues no cumplo, ¿vale? Importante, rotación, 50%. 150 hectáreas de cultivo de secano, segundo ejemplo. Roto 75, meto de mejorantes 2, de leguminosas 13, de barbecho 15, ¿cumplo? Pues sí. Roto el 50% como mínimo. De mejorantes, que sumo las leguminosas y los mejorantes, que puede ser un girasol, tengo 15 hectáreas, es el 10%, cumplo. Y le he metido 15 hectáreas de barbecho, pero como no supero, no llego a ese 20% que me estaban pidiendo de máximo, no hay ningún problema, cumplo también, ¿vale? Con lo cual, adelante. ¿Cobro ayuda? Sí, por las 150 hectáreas que he metido en este ecorégimen. ¿Vale? El último, 100 hectáreas de secano. 100 hectáreas de secano, roto 50, de mejorantes 5, de leguminosas 5 y de barbecho 30. ¿Cumplo? No, he metido un 30% de barbecho, me he pasado con el barbecho, no lo puedo meter. ¿Qué pasaría aquí? Lo mismo, me bajarían el porcentaje de barbecho hasta que cumpliese el 20% y por lo tanto proporcionalmente me bajaría la superficie admisible para la ayuda, con lo cual sí que cobraría algo, pero no por las 100 hectáreas, me lo recalcularían y cobrarían igual menos, no se calcula, pero igual 80 o 70 hectáreas, ¿vale? Eso es, la cuenta la vieja. Y luego, 100 hectáreas de secano, rotación, 75 hectáreas. Mejorantes 2, leguminosas 5, ¿cumplo? Joder, pues no, porque me he pasado de rotación, sí, no pasa nada, me puedo pasar, no hay ningún problema. Pero es que he metido 7 entre mejorantes y leguminosas de mejorantes, y resulta que no llego al 10%, con lo cual no cobro. No cobro el total, me bajarían el importe hasta que llegase ese 7 hectáreas a ser el 10%, ¿vale? Este es el repaso un poco de la rotación. ¿Alguien quiere poner algún ejemplo?
No, no, no. Para este ecorrégimen no hay un mínimo de barbecho. No, no pasa nada si no lo dejas, para este ecorrégimen. Otra cosa es para la becan, que te pueda venir muy bien, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora viene. Todavía estamos con rotación. ¿Y la rotación en qué consiste ahí? La rotación, por definición, es que al menos el 50% de la superficie que metas en el ecorrégimen de rotación tenga un cultivo diferente al del año anterior. Eso es. Y si tú en ese año lo que haces es doble cultivo, ya te computa ese año como rotación. O sea, que sea diferente. Eso es. Pero diferente al año anterior, por ejemplo, trigo y cebada son diferentes. Sí, son diferentes cultivos. ¿Y si está barbecho? El barbecho en principio se consideraría como un cultivo, es un tipo de cultivo a efectos de muchas cosas, pero yo creo que para este ecorrégimen no entraría. No se consideraría rotación. Sí. Esto te lo dejo un poco entre comillas, ¿vale? En duda, ¿vale? No lo aseguro al 100%, ¿vale? Sí. Sí. Con lo cual, sí, la siembra la tenéis que tener en cuenta respecto a lo que ha pasado el año pasado. No empezáis a contar los porcentajes del año 24. El doble cultivo computa como rotación, con lo cual si tú tienes en ese 50% de hectáreas doble cultivo, ya en sí mismo ese año es rotación. Sí. Sí. ¿Con problemas de conejo? Sí. ¿Eso pues por el típico de barbecho? Sí. Vale. Un segundico, me estoy apuntando una cuestión. Mira, el que tenga un problema de fauna, conejos, jabalíes o cosas de estas, yo a esa persona le recomendaría que le diese una vueltica al de biodiversidad. Porque si tienes unas parcelas que sabes seguro que te las van a comer, mételes en biodiversidad, porque te permiten zonas de no cosechado. Con lo cual, nos dirá el Ministerio cuál es la densidad mínima y qué cosas podemos hacer, pero lo meto... No. Biodiversidad, me meto en otro régimen. Me meto en otra práctica. Sí. Sí. Al de biodiversidad no he entrado ahora, pero la pregunta tuya, que es general para todos, es: ¿puedo en mi explotación tener varios ecoregímenes? Sí. ¿Puedo decir parcela a parcela? También. Sí. ¿Puedo decir 50% rotación, 25% siembra directa, 25% biodiversidad? Sí. Ahora tú te las compones. Pero en el caso de la biodiversidad, el régimen de la biodiversidad, que lo comentaré luego, para el caso que tú me estás comentando de superficie, que se la vayan a comer los conejos sí o sí, y que tengas problemas de seguros y todas estas historias, yo la biodiversidad, que permite zonas de no cosechado que computen, la veo interesante. Pero es un ecorégimen diferente, no la metes en rotación, la metes en biodiversidad. ¿Y la biodiversidad en qué consiste? Espera, que no hemos llegado ahí todavía, que tengo que pasar por la siembra directa, que si no me van a llamar la atención. Sí. A ver, ha preguntado, tiene parcelas de secano y parcelas de regadío. ¿Pueden meter en parcelas de secano el régimen de biodiversidad? Sí. A ver, vas a cobrar solo por uno. Entonces, o decido biodiversidad, o rotación, o siembra directa. Decide uno. Pero en una parcela, en una finca. Sí, por superficie, eso es. Oye, ¿y el secano y el regadío, si están en distinta provincia, es igual? Yo creo que sí. Yo estaba pensando que con tanta comunidad autónoma igual ya no sé. Pero esto es un reglamento para toda España, sí. O sea, que es igual que esa secano. Tendrá que coger todo el secano y todo el regadío. Es igual la provincia. Pero tú puedes decidir, por ejemplo, oye, mi secano, en uno que tengo en Aragón y otro que tengo en Navarra, el de Navarra lo voy a llevar a rotación y el de Aragón lo llevo siempre de porque tengo ahí un apaño y tal y me viene muy bien. Perfecto. Tengo maquinaria, tengo no sé qué. El regadío va a ser, las parcelas que computen como regadío es según el SICPAC, ¿vale? O sea, va a estar declarado en el SICPAC. Entonces, mira en el SICPAC, si tienes declarado regadío, es regadío. Si no lo tienes porque estás en ese proceso, todavía no. ¿Vale? Eso es. O sea, los regadíos son según marca SICPAC.
Y ojo, que no haya regadíos ilegales. Aquí no hay, pero en Navarra, pero en otras zonas va a haber. Si no lo tienes en el SIGPAC como regadío, no. SIGPAC. El barbecho cuenta como cultivo, no cuenta, dices. A ver, ahí tengo una duda. Yo te diría, a ver, yo diría que... Joder, yo diría, si me cojo la definición tal cual, la definición dice un cultivo diferente este año al año anterior, con lo cual el barbecho no es un cultivo. Entonces yo diría que por esa regla de 3 diría que no computa en la rotación, en el 50%. Pero a efectos de diversificación sí que se ha considerado otro cultivo. ¿Sabes? Sí. Bueno, este tema... 50% Eso es. tampoco que Eso es. margen. Este tema en concreto lo dejo un poco en el aire, ¿vale? Yo me comprometo a explicarlo y colgarlo en un vídeo, la definición que nos diga el Ministerio en cuanto a esta interpretación. Pero ahí tengo una pequeña duda, ¿vale? Tengo una pequeña duda que lógicamente la tengo que decir así. Es que no se ha publicado en el BOE siquiera este reglamento y estamos aquí, pues bueno, tratando de dar información lo mejor posible. Pero bueno, es una cuestión, ¿eh? Es una cuestión. Entonces, los barbechos, por ejemplo, ¿había que rotarlos todos los años o puedes dejar como hasta ahora que dejábamos pues, parcelas marginales siempre en el mismo sitio? Bueno, a ver, lo que te está diciendo, si no computas dentro de la rotación, si no computa, tienes que utilizar otros cultivos para rotar. Y si computa, pues está dentro de tu ciclo de rotación. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que la rotación te marca un porcentaje máximo, ¿vale? Que era el 20%, porque el 40% está todavía en el aire. ¿Cómo? 100 rodadas, 10 hectáreas, vamos a poner. Entonces, ¿qué había para diversificar? ¿Qué había que poner aquí? A ver, si tengo menos de 10 hectáreas, ¿vale? Puedo optar en el régimen de rotación por hacer diversificación. O sea, si tengo menos de 10 hectáreas, puedo optar por hacer la rotación como la hemos visto aquí, o puedo optar por hacer diversificación. La diversificación es tener dos cultivos donde el mayoritario no supera el 75%. ¿Vale? Oye, vamos a seguir un poco con el siembra directa, que si no... Sí. No. No. Sí. 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 A ver, la rotación es el 50%, ¿vale? Eso lo tienes que tener claro. Entonces, en el 50% de tu superficie tienes que tener un cultivo diferente al del año anterior, ¿vale? El del año anterior era barbecho. Si tienes 30 de trigo y 20 de cebada, que es el 50% de tu superficie, puedes hacer el cambio, ¿vale? Pero a efectos tuyos, para que lo tengas interiorizado, a efectos tuyos tiene que ser, si en esta parcela puse trigo, el año que viene pues tendré que poner cebada seguramente. Y las que han sido barbecho este año para el siguiente. Sí, eso si metes un cultivo, eso ahí sí que tendrás una rotación. Ahí se puede sembrar trigo. Sí, eso he dicho. Eso estoy diciendo. ¿Vale? Venga, seguimos un poco. Bueno, al menos en siembra directa, primera decisión. ¿Cuánta superficie meto en este corregimen? Meto 100 hectáreas, 200, meto 10, vale. Pues en al menos el 40% de esa superficie, la que meta en este corregimen, tiene que cumplir estas tres cosillas que hay ahí. No realizar labores de arado. Sembrar directamente sobre rastojos, de manera que el suelo esté cubierto todo el año. ¿Vale? Y llevar una rotación de cultivos en la totalidad de ese 40% de la superficie. ¿Vale? Rotación de cultivos como la entendíamos en el régimen anterior. Exactamente igual, ¿vale? Los segundos cultivos también se consideran rotación
las leguminosas no pueden ir seguidas de la rotación por un barbecho, como hemos dicho antes, y aquí hay un complemento de 25 euros sobre el importe que hemos visto antes de los 47 euros, que viene a decir que si realizo esta práctica en años consecutivos sobre la misma superficie, y aquí hay una duda porque el reglamento no lo dice claro, ¿superficie qué es? ¿El total o el recinto? Porque lógicamente yo puedo jugar más o menos, ¿no? Tal y como está escrito, deja la duda. Nosotros entendemos que tiene que ser sobre el recinto, porque es donde más se aprovecha la siembra directa y la fijación de carbono, que es lo que quiere la medida, pero no lo deja del todo claro, con lo cual esta será otra de las cuestiones que nos tiene que aclarar el Ministerio. Pero bueno, el año que viene, cuando haga la PAC, yo si decido hacer siembra directa, podré decir, oye, yo me comprometo a que el año sucesivo, es decir, el año siguiente, vuelva a hacer siembra directa, yo entiendo, pero entre comillas, con la duda, sobre la misma superficie, ¿vale? Con lo cual cobraré ese año los 25 euros adicionales, ¿vale? Si resulta que al año siguiente, donde dije digo Diego, pues tendré que devolver, ¿vale? Una pregunta. Sobre el tema de la siembra directa, hay sembradoras de disco que no tocan el rastrojo. Sí, Entonces se ve todo el rastrojo. Sí. Pero hay sembradoras que desarman todo el rastrojo. sí. ¿Varían las dos? Yo entiendo, miraría? a ver, yo entiendo que eso sí, porque está hablando de arados, ¿vale? Yo entiendo que esas labores que son superficiales para hacer tal, yo entiendo que sí, ¿vale? Yo entiendo que sí. Pero no podías hacer una labor anterior, ¿no? No, eso es, ¿vale? Bueno, y lo del pago adicional, que ya os he comentado, ¿vale? Bueno, un poco más sencillo, ¿no? El de siembra directa tiene... Si a una parcela le haces una labor en las días que has tenido ese año, tampoco vale eso. ¿En cuál? Las rodelas, las tiras. La rodada. Y con la ley del fuego, la que tienes que después de cosechar, Pues- hacer también. Pues ahí no te puedo contestar simplemente porque no sé qué decirte. Eso pues tendremos un poquito que plantearlo y a ver los inspectores que deciden que eso sea o no sea. A ver, y luego lo que dice Begoña, si nos están obligando además a una serie de cortafuegos, a una serie de historias, pues tiene mucha lógica que haya ahí un planteamiento de excepciones, de situaciones. Pues estas dos que comentáis son con mucha lógica. Pero bueno, ahí vamos a esperar un poquito a ver qué pasa. También es cierto que esta mañana hemos hablado con la Nacional y nos han dicho que el Ministerio va a sacar en una semana o 10 días notas interpretativas de muchas de las cuestiones de detalle que estamos aquí viendo, ¿vale? Entonces eso es muy importante para estas cositas que pueden, las cositas personales, por eso cuando os he comentado al principio os he dicho, hoy hablamos del planteamiento para que lo situéis en la cabeza, cosas que no os podéis confundir, cosas que tenéis que tener claro, luego habrá muchas cositas de detalle de cada uno, pues que en unas puedo contestar y en otras no puedo contestar, entonces las que no pueda contestar, no os preocupéis que primero, estamos a vuestra disposición en cualquier oficina, segundo, los teléfonos los tenéis a mano y tercero, tenéis esta nueva herramienta que es esta plataforma donde vamos a colgar estos vídeos con esa pregunta en concreto y con la respuesta en concreto, para que la puedas ver las veces que quieras, ¿vale? Viendo las caras que hay aquí, ¿tú te crees que vamos a salir todo esto? Pues, a ver, Si queremos cobrar, yo creo que lo vais a hacer todos muy bien. Igual no a la primera, pero a la segunda seguro. Pero es que al final, si lo estáis viendo, si aquí esto es un tema de bolsillo. Entonces, al ser un tema de bolsillo, aquí estamos todos súper atentos. Y hoy estás con la Guageni, mañana vas a estar con las cooperativas y mañana con tu tramitador y luego con el compañero y a ver esto cómo queda. Y entonces, entre todos, al final, el conocimiento fluye. O sea, yo estoy seguro de que sí. Sí, pero el problema es que hay que sembrar ya, como Sí, quien sí, dice, sí. y ya cómo hacerlo. Bueno, pero vamos a ver, con la información que os he dado, más o menos el saber qué hacer más o menos está, ¿no? Más o menos. Que si tienes una duda, Fermín, es plan de siembra, me llamas, oye, Iñaki, mírame esto, ¿te encaja? Y te diré lo que pueda. Ya me puedo preparar. Bueno, pero bueno, para eso somos afiliados, así que... Bueno, a ver, siembra directa, ejemplos, que la siembra directa es más sencillica. 50 hectáreas, tengo una explotación, 50 hectáreas de herbáceos en secano y 10 hectáreas de regadío, ¿vale? Y digo, venga, las 50 hectáreas de secano, me meto en rotación, ¿vale? Estoy en rotación, no estoy estoy en siembra directa, no estoy en rotación, ¿vale? Estoy en siembra directa. Tengo que rotar, sí, voy a rotar 20 hectáreas, pongo en siembra directa las 20 hectáreas, ¿he cumplido? Sí, porque voy al 40% de rotación y al 40% de siembra directa, con lo cual cobro las 50 hectáreas por el dinero que me corresponda, ¿vale? Siguiente ejemplo, las 10 hectáreas de regadío, voy a rotar 4 y voy a poner en siembra directa 4, ¿cobro? ¿He cumplido? Sí,
40% y el 100% de ese 40% en rotación, con lo cual cobran las 10 hectáreas por el importe que corresponda. Oye, ahora voy a decidir el 50% únicamente de la superficie en siembra directa, el otro 50% ya veré lo que hago. 50%, con lo cual, de las 50 hectáreas de secano, cojo 25, son las que me llevo a este ecorégimen, 25. Y digo, venga, voy a rotar 10, voy a hacer en siembra directa 10, ¿he cumplido? Sí, 40% rotación, 40% siembra directa, de las que he pedido, que son 25, no de las 50 originales, ¿vale? Con lo cual, cobro por esas 25 hectáreas, por las 25, no por las 50, por las 25. 5 hectáreas de regadío, voy a hacer en rotación 2 y voy a hacer siembra directa en esas 2. ¿Cobro la ayuda? Correcto, cumplo, 40% y 100% de siembra, de rotación, perdón. Con lo cual, cobraré por esas 5 hectáreas. Y ahora voy a hacer el 50% en siembra directa y el 50% en rotación, que es el ecorégimen anterior. Pues venga, vamos a hacer la Excel. 25 hectáreas meto en siembra directa. Venga, pues roto 10, meto en siembra directa 10, ¿he cumplido? Sí, estamos en el 40% y el 100% de ese 40% lo meto en rotación, con lo cual a cobrar las 25 hectáreas. Las 5 hectáreas de regadío, 2 en rotación, 2 en siembra directa, cobro ayuda por 5 porque he cumplido. Eso es lo mismo que antes, ¿vale? Igual. Y ahora el 50% restante de rotación, que he dicho, no, es que no quiero todo en siembra directa, sino ahora quiero que el 50% vaya a rotación, por la razón que sea. Pues venga, ¿cuántas meto en el ecorégimen de rotación? 25. Con lo cual, 25. Voy a rotar 12 y media, voy a meter de cultivos mejorantes, que sea la soja 1 hectárea, de leguminosas 1 y media, y de barbecho 0. ¿Estoy cumpliendo? Sí. 2 y medio de mejorantes, que es el 10% de 25, y la rotación es el 50%. Cumplo. ¿Por cuántas hectáreas voy a cobrar? Por las 25, que son las que he metido en este ecorégimen, ¿vale? Con las de regadío, ¿qué hago? Tengo 5 hectáreas, pues no voy a hacer nada, no voy a rotar porque no me sale, voy a diversificar, y voy a poner 2 hectáreas de trigo y 3 hectáreas de cebada. ¿Cumplo? Sí, porque es menos de 10 hectáreas, que es lo que hemos dicho antes. Cuando tengo menos de 10 hectáreas, puedo decidir diversificar o seguir el esquema de rotación de antes. Pero eso de las 10 hectáreas es la explotación, No. ¿o separa secano y regadío? Separa. Aquí estoy haciendo estos ejemplos precisamente para que sepáis que hay que separar. No se hace todo conjunto. No te estoy sumando las 50 más 10, 60 hectáreas, rota el 50% y mejora. No. Porque cada una va a su bolsa. Una bolsa para el secano, otra bolsa para el secano húmedo y otra bolsa para el regadío. Y entonces en cada bolsa voy a tener que cumplir con la superficie que tenga ahí los porcentajes que me están pidiendo. Sí. Sí. Muy bien. Claro, esta es una pregunta muy interesante. A ver, está preguntando, por si no habéis oído allá, está preguntando, joder, yo manejo tierras, por ejemplo, que voy alquilando, que voy cogiendo una de otro, lo que sea, ¿no? Eso es muy habitual. Y quiero ir al ecoesquema de rotación o el de siembra directa, joder, y quiero pedir la ayuda porque la voy a cobrar yo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Oye, ¿qué sembraste el año pasado? El anterior. Eso es. Exactamente, ¿qué sembraste? ¿Cebada? Pues este año, con mis porcentajes, pues igual tengo que hacer tengo que sembrar de trigo, por ejemplo. O sea, tengo que saber lo que ha pasado antes. Pero es un tema a tener en cuenta, que nadie piense que cojo una tierra nueva y resulta que ya hago el ecoesquema de rotación y aquí paz y mañana gloria. No, a ver qué ha pasado el año anterior, porque se rota por tierra, habla de superficie, ¿vale? Sí. Sí, están en el anexo del borrador de proyecto de Real Decreto. El límite son 650 mililitros anuales, ¿vale? Y ahí podemos mirar luego en el anexo las comarcas que parecen. Pero vamos, el secano húmedo a partir de 650. En Navarra sí toca, en Navarra toca. El que sé que no toca, porque lo hemos mirado, porque nos afectaba mucho con el tema de barrechos y demás, es el de los por debajo de 400. Para el tema de barrecho, de pasar de 20 a 40. Sí, son 3 casillas. Son 3.
secano, secano húmedo y regadío. ¿Vale? Siembra directa. Venga, pues paso ahora con el de biodiversidad, el tercero. ¿Está haciendo duro o qué? Ay. De todas maneras, mis hijos no han estado tan atentos en su vida, ¿eh? Así que... La rotación, yo estoy obligado a poner la rotación que me marca en cada caso que has dicho tú, o puedo elegir yo la superficie de rotación. O sea, tú hablabas de un 25, yo puedo elegir un 70, un 80, Sí. un 100%. Sí. Siempre que cumplas las tres condicionantes. ¿Tú puedes rotar más del 50%? Sí. ¿Puedes poner de mejorantes más del 10%? Sí. Pero no te olvides nunca de las leguminosas, ¿eh? Eso es. ¿Vale? Si te vas por encima no hay ningún problema, vas a cobrar lo mismo. Estás cumpliendo. Claro. El problema siempre está si no llegas. ¿Vale? Bueno, las islas de biodiversidad. Islas de biodiversidad, pues a ver, ¿qué son estas famosas islas? Pues hablando en plata, son zonas en las que no voy a sacar provecho y son zonas en las que tengo que dejar pues para que ahí la biodiversidad funcione un poco mejor, ¿no? Pues que hagan sus cosas y sus reproducciones y demás. Entonces, ¿para qué, qué son esos espacios de biodiversidad? Pues se contabilizan los barbechos con una cubierta vegetal sin producción agraria al menos 6 meses, es decir, no el barbecho, sino el barbecho, se llama un barbecho de biodiversidad. El sembrado, eso, que ha dicho aquí el guarro. Pues entonces, ese barbecho, el barbecho sembrado con unas especies que favorezcan la biodiversidad, melíferas, algunas especies que van a poner, pues que los van a decir el ministerio, porque las tiene que enumerar, y que servirán para cumplir ese barbecho, es decir, no es un barbecho tal, sino que es un barbecho, como dicen aquí, sembrado. Y que esté sin producción agraria al menos 6 meses entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, es decir, sin producción agraria, ni pastoreo, ¿vale? Y luego, ni pastoreo. O sea, en esas fincas no podrían andar el ganado. No. En esa fecha no. Del 1 al 30 de septiembre. Sí. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, 6 meses. 6 meses consecutivos. Sí. Consecutivos tienen que ser, ¿eh? Consecutivos, 6 meses consecutivos. Que no me habías oído. ¿Vale? No. Herbicida para los bichos. Entonces, es obligatorio tener derechos sobre esa superficie para poder entrar a cobrar esta ayuda por el régimen de biodiversidad, ¿vale? Esta es la única excepción. Tengo 100 derechos, pues podré activar 100 hectáreas en el régimen de biodiversidad, ¿vale? No 120, 100. Y luego aquí hay unos porcentajes de cumplimiento para que esos elementos de biodiversidad estén presentes en la explotación agraria, en la que he metido este corregimen, insisto siempre en eso, ¿vale? No tiene que estar esos porcentajes en todas y cada una de las fincas, ¿no? Puedo decidir que el 7% que me piden de tierras de cultivo de secano esté en estas 2 o 3 fincas que las tengo más así, y el resto hago mi manejo habitual. Y en estas fincas de aquí ya llego al 7%, con lo cual, fenomenal. Ejemplo de los conejos. Pero si se comen esas... Yo siempre lo que me diga Sí. el gobierno, ¿no? Sí. ¿Y se lo comen también los conejos? Y luego vienen a hacer la foto, vienen a hacer la Sí. bonita foto de la aplicación. Pero tranquilo, si ahora con los satélites te están mirando cada 5 días. Entonces, ¿para qué obligan lo de la fotito? Pues es para las revisiones. Para darte guerra, ¿no? Para las revisiones, como los satélites no han ajustado bien el foco todavía, dicen, a ver este que tiene aquí, ¿es trigo o cebada? No saben todavía muy bien. Entonces digo, oye, sácame una fotico para comprobar. Pero cada 5 días estamos fichados ya. Que te manden sacar la foto en octubre, Sí, no hay nada. ya. A mí me mandaron este año Bueno, en septiembre. lo que pasa que, sí, ya te entiendo. Lo que pasa que, a ver, la foto es una de las medidas
que sirven para comprobar. Luego, si tú has dicho que has hecho un cultivo ahí, tendrás tus facturas, tus semillas o lo que sea. Y ojo, y a partir del año que viene, el cuaderno digital de explotación, donde tienes que meter todo lo que haces, además en un plazo de 15 días, desde que lo haces, ¿vale? Con lo cual, tal. ¿Es obligatorio para hacer Sí. No, obligatorio para todo, para la PAC, Si no haces pack, no. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos antes, que no le he dicho, un momentico, lo que decía antes que no le he dicho es, me permiten zonas de no cosechado, es decir, cuando me diga el ministerio qué puedo sembrar y qué densidad mínima de siembra tengo que tener, esas zonas que las dejo ahí pues para que vayan no sé quién, las puedo dejar, las dejo sin cosechar y me computan como islas de biodiversidad, ¿vale? O sea que si yo llego al 7% con esas parcelas, ya me encaja el ecorégimen y cobro por el conjunto de hectáreas, no solamente por ese 7%, ¿vale? Y luego también los espacios, que la Becan 8, que es la de los espacios de biodiversidad también, que me obliga un 4% y no sé qué, otra historia de la Becan, como estamos exentos en el 23, ¿vale? Prefiero no comentarla, pero que sepamos que a partir del 24, que ya hablaremos largo y tendido de esto, habrá que dejar algunos espacios de biodiversidad dentro de la Becan, que será un 3% o un 4%, directamente señalados para cumplir la Becan. Y luego habrá otros que tendré que cumplir para este ecorégimen. Probablemente sí, ¿Vale? Entonces, en secano, el 7% de la superficie tengo que meter en este ecorégimen, en regadío el 4%, en cultivos permanentes el 4%, ¿vale? No se puede aplicar fitosanitarios ni fertilizantes, ¿vale? Daos cuenta que no he dicho nada de fitosanitarios en la rotación, ¿vale? No he dicho nada, por lo tanto, se puede. Eso alguna duda tenía alguien. Oye, las leguminosas puedo... No dice nada el reglamento que no se pueda. Aquí no, en ese porcentaje. Claro. Sobre estas superficies, dices, es decir, sobre mi 7% que pongo no sé qué, nada. Ojo, pero también te dice otra cosa que no sé qué sentido tiene. Dice, si yo elijo que mi 7% sea de zonas de no cosechado, ahí puedo echar fitosanitarios tú, para no coger. Bueno, oye, nada, está escrito así, con lo cual yo os lo digo así. ¿Eh? Si se puede repetir el 7%, podría repetir. ¿Puede ser permanentemente? ¿Lo dejo yo en esta parcela que me viene mal? en principio sí, pero, a ver, con cuidado, porque hay por ahí un artículo que está hablando de los 5 años consecutivos de declaración de barbecho, semillado, que en principio yo tengo mis dudas de que pasa improductivo o no, ¿vale? Esa es una de las preguntas que hemos hecho. Oye, si yo estoy metiendo un barbecho semillado de estos para cobrar un ecorégimen como este, del de biodiversidad, y lo meto 5 años ahí porque me interesa, joder, ¿me vas a decir que es improductivo? Hasta ahora parecía que sí, pero a partir de ahora yo quiero entender que no. Pero esa es una de las cuestiones que ya se ha preguntado al Ministerio. Hombre, ya veremos el año que viene cómo queda esto, pero es buena pregunta porque efectivamente es una cuestión interesante de saber. A mí la lógica me dice que no, pero claro, mi lógica ahora mismo no vale mucho. Además, este es un tema claro de los que, mira, no me preocupa demasiado porque en meses lo sabremos, por decir, y como esto va a tener consecuencias en años, pues estamos ahí bien. Para rotar 3 años, ¿no? Sí, para rotar 3. ¿Sobre cuántas hectáreas? Se puede aplicar antes de que empiecen a bajarte. Ah, el de biodiversidad no tiene degresividad, no tiene. Está ligado al derecho, no tiene degresividad, con lo cual claro, no tiene degresividad, pero, ahora veremos el importe, pero tiene importe mínimo. ¿Qué significa? Que si por lo que sea, aquí hay un remanente y no sé qué, y hace falta mover el presupuesto de un ecorégimen a otro, nadie dice que no tenga que moverse y bajar al precio mínimo. El precio mínimo, o sea, el importe mínimo es bastante bajo, ¿eh? El planificado está relativamente, pero el bajo es muy bajo. En la práctica sí. Nadie sabe cómo va a quedar este año, pero en la práctica todos. Porque es que al final son 9 cajones, ¿no? Os he contado al principio. Pero cada cajón tiene su presupuesto.
Pero ¿qué dice el Ministerio? Joder, también tiene su lógica. Hombre, si no se utiliza el dinero en todos los cajones al 100% y tengo diferentes utilidades, o sea, que decir, me sobra dinero, joder, si sobra dinero y va a Bruselas otra vez, pues no tiene sentido. Lo mejor es que vaya a donde falta, a ver hasta dónde puede llegar y que se aproveche todo. No, si lo haces mal no te pagarán. Vale, bueno, esto ya lo he leído. Ah, bueno, el importe planificado está ahí, 56 euros, ¿vale? 56. Y el importe mínimo, yo creo que estará aquí, el importe mínimo es que son 8. O sea, es que el Ministerio se guarda esa carta diciendo, oye, si esto se pasa de manos, pues te puedo bajar hasta 8 euros. Quiero decir con esto que es una puñeta, porque si tú dices, bueno, voy a hacer este corregimen, me meto en biodiversidad, voy a estar en torno a los 50 euros, joder, si de repente me vienen mal dadas y me bajan a 12, pues es una puñeta. Es una puñeta, pero este primer año pues nos pilla a todos un poco así. Vamos a ver qué pasa, y vamos a ver cuántos piden, vamos a ver cuántas superficies se meten en biodiversidad. Yo a ver, hay secanos en otras zonas y secanos rabiosos donde la biodiversidad puede ser interesante. Puede ser interesante. Claro. Vale, bueno, pues esto es lo que tenemos para herbáceos. Herbáceos de tipo secanos húmedos y regadío, ¿vale? Para esos tres tipos hemos metido varias prácticas, 3 que son rotación, siembra directa y biodiversidad, ¿vale? Ahora yo tendré que decidir qué es lo que más me interesa o me conviene. Todo rotación o no, pero que sepa que si tengo diferentes tipos de cultivo, secanos y regadíos, me va a bolsas diferentes, ¿vale? Con lo cual el cómputo lo tengo que hacer diferenciado. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Una práctica en cada parcela, en cada superficie, se cobra esa ayuda, ¿vale? Se cobra por el total de la superficie que metan en el corregimen, no solamente aquella que rote o la que tenga leguminosas, ¿vale? Eso es importante también. Y yo a decidir y a ver un poco qué es lo que puedo plantearme. Si tengo una explotación muy heterogénea, pues igual me interesa plantearme cosas. Que no la tengo tan heterogénea, pues igual simplificar en este primer año yo creo que es interesante, para afianzar bien un poco lo que hacemos en cada... En regadíos, por ejemplo, no sé si se han contemplado, hay una dificultad. Si no dispones de varias parcelas, normalmente las parcelas están sectorizadas. Sí. Pues voy a cumplir en aquella parcela con el porcentaje correspondiente. ¿Cómo lo haces? O sea, puedes hacer un sector, poner ahí un sector de riego, me refiero, poner ahí un cultivo y el resto otra cosa. Pero luego igual no combina con el ciclo de riegos o la cantidad de agua. Claro. ¿Eso se ha contemplado? Sí, se ha contemplado, pero ya ves que la solución no es ninguna. La solución es apáñatelas. Entonces ahí, si tú tienes regadío, dices, bueno, pues a ver, el de rotación, con este mejunje que me piden y el problema que estás planteando, pues igual no me interesa. Siembra directa, oye, descartado, porque no tengo maquinaria o lo que sea. Oye, biodiversidad, me cago en 10, pues biodiversidad, pues tengo que ir a un 4%, a dejar el 4% como sea. Pues unos linderos, una zona menos productiva o de más difícil manejo, o yo qué sé qué. Pues habrá que pensar algo, porque es interesante cobrar ese dinero. Con un 4% en regadío lo cumplirías. No te digo bien. Zonas que te pasas de un 20% a eso. Por ejemplo, hacer la decimal, leguminosas, cumples todos, pero te pasas del barrio. Hacer, por ejemplo, cuando pasaste un semillado de un cultivo, una abeja para enterrar o algo así. Sí. ¿Qué es? ¿Es un barbecho? A ver, eso sería, si tú siembras ahí una leguminosa, lo que te van a computar es como leguminosa, ¿vale? Y siempre que haya una nota del Ministerio que diga cuál es la densidad mínima para que eso sea considerado como cultivo, que está por decidir todavía o por decir, eso se consideraría leguminosa. Lo que te van a pedir es, si quieres que compute a efectos de la rotación y del porcentaje y demás, que esté en el suelo, en campo, hasta después de floración. Eso es lo que pedían hasta ahora también con el SIE. Y de ahí lo puedes enterrar, abonado en verde, lo que quieras. Pero vamos a ver densidad mínima, en primer lugar, y que eso yo entiendo que eso tendrá que ser considerado como cultivo, leguminosa, y te computarán los porcentajes correspondientes. Pero donde se hace AIB, siempre vas a superar el 20%. Por eso, lo que hemos pedido, y eso es un tema que falla en esta PAC clarísimamente, es que no se han metido en la ribera en ese 40%.
porque estáis en 400 y poco milímetros al año, de media anual, en los últimos 10 años, que eso es una, no sé, una chorrada, pero han puesto la línea roja. Entonces se le ha dicho al Ministerio como petición para que lo cambie, que incorpore aquellas regiones que se han quedado en el límite, y en zonas como la nuestra, donde el año IBC es fundamental, y aparte que va, pues lógicamente, del 40 al 50%, entonces eso es importante. Entonces se ha pedido, insisto desde el principio, estamos hablando del proyecto de Real Decreto que hay en el Ministerio, no se ha publicado en el BOE todavía, con lo cual esperamos que algunas de estas sugerencias se incorporen, con lo cual esto del porcentaje, pues esperemos que se cambie. Por eso hay muchas cuestiones que las tenéis que matizar o tener un poquito en la nevera, a ver un poco qué pasa en esa semana, 15 días, que vamos a tener más información todos. Oye, ¿y eso a qué zona se acoge? ¿Lo qué? Lo del barbecho que ha dicho el señor. Eso es el caso que estamos hablando en la Ribera. ¿Eh? ¿La Ribera hasta dónde llega? A ver, eso es la comarca de la Ribera, las 6 y las 7. Bueno, me cambio de tercio y me voy a hablar ahora de cultivos permanentes, de leñosos, ¿vale? Alguno habrá que tenga leñosos, así que lo comentamos también. Bueno, aquí en cultivos leñosos tengo dos opciones, de prácticas quiero decir, que son las cubiertas vegetales, espontáneas o sembradas, y las inertes, que son los restos de poda, ¿vale? Tengo dos prácticas para elegir. Y luego, en función del terreno, de la pendiente de mi terreno, me meterán en un grupo o en otro. Va a haber tres grupos: pendientes llanas, menos del 5%, medias, entre el 5 y el 10, y elevadas por encima del 10, ¿vale? Esos van a ser los tres grupos en función de la tierra de cultivo, pero siempre en leñosos. Ya no hablo de herbáceos, siempre leñosos, ¿vale? Y podré hacer cubiertas vegetales, que son las que están aquí expuestas, ¿vale? Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas. Pues, ¿qué condiciones tengo que tener? Mantener sobre el terreno una cubierta vegetal durante todo el año, viva o agostada, ¿vale? De forma que el suelo no quede desnudo. Esa es la primera entrada que nos dicen, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Pues debe permanecer viva durante 4 meses mínimo, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Esto lo dice de forma general, pero ahí pone en paréntesis que la comunidad autónoma tiene que decidir finalmente si se ajusta a ese periodo o lo cambia, ¿vale? Hay diferentes regiones vitivinícolas, por ejemplo, que cada una tendrá alguna situación. Luego, los manejos que se hagan en esas cubiertas tienen que ser en general siempre con medios mecánicos, ¿vale? Siempre con medios mecánicos. En la cubierta, no en las viñas o en los árboles, en la cubierta. Se puede hacer la siega, el desbrozado, un mulching, ¿vale? No se pueden aplicar herbicidas en la calle, ¿vale? En el centro de la calle donde está la cubierta, ¿vale? Y si hago una siega, pues los restos tienen que quedar ahí en la cubierta, ¿vale? En la calle. Debajo de la fila sí se pueden aplicar. Claro, eso es lo que estoy diciendo, exactamente. Es que lo que nos está diciendo, a ver, aquí el ecorégimen es la cubierta. La cubierta es lo que está en medio de la calle, que ahora nos dirá las dimensiones mínimas. Ahí es donde no puedo aplicar fitosanitarios ni nada, tengo labores mecánicas, hay alguna excepción y tal, pero fundamentalmente mecánicas. Pero en el árbol, hombre, debajo pues podré hacer un intercepas, podré hacer lo que sea, una aplicación, claro, ¿vale? Se permiten manejos para reducir la competencia por el agua, nutrientes, ¿vale? Mediante medios mecánicos también de forma general. No digo nada diferente a lo que he dicho hasta ahora de labores siempre en general mecánicas, ¿vale? Y luego, importante, la cubierta debe ocupar un mínimo del 40% de anchura libre de la proyección de la copa. 40% de anchura libre de la proyección de la copa. A ver, no tengo para dibujar, pero bueno, si hay aquí algún viticultor que me corrige, que me corrija. Yo tengo aquí el árbol, tengo la copa, ¿vale? Y aquí tendré otro árbol y la copa, ¿no? Tengo las filas. La anchura libre de copa es la anchura libre de copa entre las dos líneas, ¿no? Y si esto me mide 1 metro, lo que me dice es que como mínimo un 40%, pues 40 centímetros. ¿Vale? Ahí. De la anchura libre de la copa. Es decir, lo que está fuera de la proyección de la copa. ¿Bien? Buena copa. Y, bueno, esto ya lo he comentado, ¿vale?
Luego aquí, en estas prácticas, la comunidad autónoma tiene también mucho que definir, ¿vale? Porque le permite el reglamento definir qué tipo de labores incluso se pueden hacer y si se pueden hacer algún tipo de tratamiento, en qué condiciones se puede hacer también, ¿vale? Excepciones, por eso os lo comentaba, ¿no? Aplicación de fitosanitarios, hombre, si yo tengo una cubierta que me está generando una proliferación de plaga, de lo que sea, pues me van a permitir hacer una aplicación de fitos previa autorización, que lógicamente el departamento, la consejería, lo admita o lo autorice, ¿vale? Con lo cual, ahí la comunidad autónoma va a manejar mucho. Y luego, en casos de fuerza mayor o condiciones agroclimáticas severas, se podrá reducir los 4 meses de cubierta viva que se ha comentado, ¿vale? Se podrá reducir, algo que es lógico, ¿no? Y luego, hay un complemento adicional en esta línea de 25 euros por la hectárea que dice, si repito esta práctica en un año sucesivo, en la misma superficie, vuelvo a decir lo de antes, entendemos que es el mismo recinto, no dice recinto, dice superficie, pero bueno, la lógica es, una cubierta vegetal no la vas a quitar y poner en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, sobre el mismo recinto, cobra un importe adicional de 25 euros la hectárea, ¿vale? Los importes para las cubiertas vegetales, que estoy en cubiertas vegetales, se dividen en 3 bloques, en 3 cajones, en función de la pendiente, ¿vale? Lo que os he comentado antes de la pendiente. Si estoy en menos del 5%, el planificado, es decir, el que se prevé, estaría en 60 euros la hectárea aproximadamente. Si estamos hablando de una pendiente media, nos vamos a los 113. Y si estamos hablando de una pendiente elevada, nos vamos a los 238, ¿vale? De planificado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco lo previsto con el grado de penetración que ha calculado el Ministerio, pero bueno, ya iremos viendo esto, ¿vale? Estoy poniendo en todas las diapositivas, aunque no, a veces lo comento y otras veces no, ese cuadrito ahí de anotación en el cuaderno digital. Las anotaciones es algo importante, ¿vale? Y además nos van a pedir que se hagan los 15 días al tratamiento, en los 15 días posteriores al tratamiento. Una pregunta, ¿ese cuaderno digital va a sustituir al cuaderno de campo que hacemos ahora o lo vamos a tener que hacer nosotros a diario? No, sustituirá, pero tiene que sustituirse a través de una plataforma, una web que habilite el Ministerio para que tú puedas meter los datos ahí. Que lo hagas a través de tu consultora, de tu organización, de lo que quieras, pero ahí, o sea, va a sustituirlo, porque va a ser mucho más potente. Hasta ahora, bueno... Sí. Abiertos es que además, daos cuenta... No, o sea, la administración lo que va a coger es todos los datos de todo el mundo, de todo el mundo, los va a cruzar con los registros de arrendamiento, los va a cruzar con Hacienda, los va a cruzar con Tokiski, y entonces va a decir, bueno, mira, el volumen total de agricultores de España, pues resulta que tiene un consumo de fitosanitarios de 100. Entonces Bruselas dice, bueno, como tú tienes un compromiso dentro de 10 años de bajar al 25% de uso de fitosanitarios, pues te vamos a revisar que cada año haya una reducción del 7%. Ahora no dicen nada de eso, pero ya veréis como dentro de 2 o 3 años, si España no ha llegado a esa reducción anual del 7%, nos meterán una condición añadida en los ecoregímenes, el de rotación, por ejemplo, que diga, bueno, y en el 10% de mejorantes no puedes echar fitosanitarios, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir con esto, que igual no sucede, lo que quiero decir con esto es que el tener tantos datos para la administración supone conocimiento, cumplimiento, bueno, pues supone hacer que estamos así, cogidos absolutamente. Y luego miraos cada 5 días por el satélite. Entonces, bueno, los restos inertes, ¿vale? Las cubiertas de restos inertes, los de poda, restos de poda, no otro tipo de ni de cáscaras de no sé qué, ni de residuos de olivo, nada, poda, ¿vale? Hay que depositarlo sobre el terreno, hay que hacer un mulching, ¿vale? La cantidad de restos de poda debe ocupar al menos un 40% de la anchura libre de la proyección de poda, de la copa, ¿vale? Os habéis quedado antes con el dibujico, ¿no? Más o menos ya está claro, lo mismo que antes. Pero en vez de hierba, restos de poda. No está permitido sobre esta cubierta echar fitosanitarios, ¿vale? No está permitido. Pero, se permiten labores superficiales, excepcionalmente en algunos terrenos y demás, vuelvo a decir aquí, autorización y predicción de la comunidad autónoma,
Aquí es importante porque los restos de poda suelen ser reservorios de plagas y de problemas fúngicos y demás. Entonces, bueno, aquí dice, no se realizará esta práctica cuando se identifiquen problemas de plagas sobre los cultivos leñosos. Es decir, si yo tengo conocimiento de ese problema, no podré hacer este corregimen. Pero, ¿qué sucede si yo hago este corregimen, pongo la poda y resulta que me sale ahí una plaga, una afección? Hombre, pues entonces se notifica al departamento y el departamento me autorizaría a hacer unos tratamientos para prevención y control de esa plaga, ¿vale? Y seguiría cobrando la ayuda, ¿vale? Seguiría cobrando la ayuda, porque es una situación sobrevenida que hay un riesgo claro en este tipo de cubiertas, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, un cultivo leñoso. Si lo dejas yeco, cumplirías todo. ¿Si lo dejas yeco? Sí, si no haces nada. Ah, si te sale ahí una... Sí. Si tú ahí tienes una cubierta vegetal espontánea, que te sale, que ahí no haces mayor historia y tal, pues ya cumples. Te diría que cumplirías. No. ¿Eh? Lo que es debajo del olivo se puede echar. Sí, debajo de la copa sí puedes trabajar, pero en esa zona no. La cubierta espontánea pues tendrá que tener su carril y sus historias, ¿vale? Pero eso es. ¿Vale? Vale, pues cultivos leñosos es esto, ¿vale? No tiene más opciones. La de cubiertas vegetales y la de cubiertas inertes, ¿vale? Manteniendo ese porcentaje de la anchura, no tratamientos fitosanitarios, labores superficiales. Herbicida medio prohibido ya. No. No, si te vas aquí a cubiertas, no. No. Únicamente si dejas poda y resulta que la poda es un reservorio de plagas. Ahí sí que te pueden dejar previa autorización. No por defecto, previa autorización. Entonces las cubiertas vegetales pues son, digamos, sencillas de entender, las inertes también, y tiene esa dificultad que, bueno, me encaja, no me encaja, a ti decías, pues te puede encajar muy bien, a otros igual no tanto, compite con la cepa, no compite, el agua, el riego, tal, este tipo de cosas. Bueno, cada uno tiene que volver a pensarlo, ¿vale? ¿Y esas cosas quién las va a controlar? ¿Los de medio ambiente? ¿Que no se están fusilando? No, esto es PAC, esto lo controlará Agricultura. Sí, bueno, es PAC, pero es que, ¿por qué se tienen que meter con la PAC si tú haces algo que ellos consideran que no está bien? ¿Por qué me tienen que agarrar a mí de la PAC? ¿Por qué no me denuncian y esto? ¿Se hace algo contra eso? ¿No se hace nada? Pero si es que ahí no te puedo responder, si es que lo sufrimos todos los días. O sea, es que al final, no sé, aquí lo que vienen diciendo, desde que la PAC es PAC, vienen diciendo que incumples algún tema de los que se consideran básicos y te penalizan por el cobro de la PAC. Es decir, es la manera de cobrarte la multa. En vez de hacerte un expediente administrativo, que también te lo pueden hacer aparte, porque en función de la gravedad, en vez de un expediente tal, automáticamente de lo que te van a dar, que es una ayuda pública, te quitan. Y a correr, y sí, ya está, y luego a alegar, y luego a demostrar no sé qué, y follón. Pero al final, tú ante la administración tienes que demostrar que las cosas las haces bien, pero la administración a ti no hace falta que demuestre mucho más. Comprueba o tiene duda y ya te ha metido el ojo. Y luego a partir de ahí tú a defenderte. Esa situación es así, es un poco el... Es que no puedo estar de acuerdo, pero es que tampoco tengo solución, ¿sabes? En los cultivos permanentes también se puede aplicar la biodiversidad, ¿no? Sí. En un extremo. Sí. Sí. Dime, perdona, que había otra pregunta por ahí. Yo creo que también se hace la pregunta, pero no he oído bien, la reitero. Una parcela de secano se puede partir de misma manera, pero hay muchas parcelas de regadío que no la puedes partir por calles, que no la puedes partir por sectores. ¿Qué hacemos con eso? No, pues lo que hemos comentado aquí. Al final, yo entiendo perfectamente que en esos manejos de riego sea muy difícil llevar una rotación, por ejemplo, ¿no? Sí. Efectivamente, eso lo entiendo. Entonces, pero la única solución que te da esta PAC es, en esas parcelas de regadío de herbáceos, es, si no te encaja la rotación, la siembra directa igual no te encaja porque no tienes maquinario o tal, lo único que te queda es la biodiversidad. Y la biodiversidad lo que te dice es que llegas con el 4%. Entonces, si tienes un 4% que lo puedes conseguir con linderos, con márgenes, con no sé qué, bueno, con fincas grandes, pues igual ese 4% no es demasiado, ¿vale? Pero esa sería la solución, ¿vale? ¿La rotación serviría en el mismo año poner una recopa Es que no te oigo bien. ¿Una? La rotación serviría en la misma parcela poner una beza
El mismo año sí, en principio sí, los segundos cultivos encajan en rotación. Sí, sí. Sí, es que cuando hemos hablado de rotación, hemos dicho que las parcelas que tienen doble cultivo ya computan como rotación, ¿vale? Eso es plan de desarrollo rural. Eso es otra línea de ayudas, pero en principio seguirá. Ya, porque eso luego puede competir también para... Sí. Vale, Sí. Pues había que poner tanto por Sí. Vale, eso vale Pero, para cumplir esto también valdría. ¿eso vale para cumplir esto? Bueno, pues Se cobraría de sí. eso y de esto. Ya veremos porque las fichas del PDR no se han publicado todavía. Entonces, las condiciones del PDR son diferentes a las de la PAC, a las de un ecorégimen. Entonces, claro. Entonces, y las de estepas también, claro. Entonces, vamos a ver. Hasta que no salga eso claro, no. De todas maneras, las ayudas del PDR, las de estepas, las tienes ya, digamos, habilitadas esta PAC y la que viene, o sea que las condiciones siguen igual. Eso es. Entonces, eso que había antes del 30 de junio que tenía que era la cosecha que valía entonces, Sí. eso ha desaparecido. No, eso sigue igual. Si pones dos cosechas, una a otra, no pueden estar las dos. No, pero ahora mismo también tú puedes declarar en tu PAC un doble cultivo. Yo lo he declarado y me han pedido que no estaba aquí. No sé cómo lo habrás tramitado. El año pasado. Que no sé cómo lo habrás hecho, pero lo que te quiero decir es que tú en la PAC tú puedes declarar cultivo principal y cultivo secundario. El cultivo principal es el que está en el periodo en el que va desde mayo al 30 de junio presente en la parcela, ¿vale? Y el secundario es el que puedas poner después, ¿de acuerdo? Entonces, O sea, hay que ponerlo después del 30 de junio. Y antes, vamos a ver, aquí la cuestión es un poco cuál es el cultivo principal. Entonces tú en tu PAC tienes que decir el cultivo principal. Tú lo sabías muy bien esto, ¿no? ¿Verdad? El cultivo que esté durante más tiempo en ese periodo. Sí, en el periodo de entre mayo y junio. Ese es el que se considera principal. El secundario es el de después o el de antes. O el de antes, pero el principal, lo que te dice la PAC es que tiene que ser el que identifiquen ellos en su monitorización en ese periodo. ¿Vale? Bueno, pues nos metemos y eso ya un poco con los temas de pastos y ganaderos, ¿vale? Está destinado a hectáreas de pastos, a superficies de pastos, que se puedan dedicar a algunas de estas prácticas, a pastoreo, a establecimiento de islas de biodiversidad, que también puede hacer este pastor en estos pastos, y a la siega sostenible, ¿vale? Que es otra práctica, ¿vale? La práctica de las islas de biodiversidad no es compatible con la práctica de siega sostenible en pastos, ¿vale? Entonces hay que elegir una de ellas a nivel de explotación. Quiere decir que si yo tengo una explotación de pastos, ¿vale? Tengo que elegir entre islas de biodiversidad o siega sostenible, ¿vale? No puedo tener las dos a la vez, ¿vale? Una cosa que tiene. Y luego aquí vamos a hacer otra vez como con los herbáceos. Separamos entre secanos, regadíos. Aquí nos toca pastos húmedos y pastos mediterráneos. El umbral son los 650 milímetros de lluvia al año, ¿vale? Húmedos y mediterráneos. Entonces, este ecorégimen, ¿vale? Que habla de pastoreo extensivo, de siega y biodiversidad en superficies de pastos húmedos, me meto en la casilla de pastos húmedos, se dice, bueno, lo puedo aplicar en pastos temporales o permanentes, voy a aplicar un pastoreo en extensivo, que su propia definición lo dice, ¿verdad? A pastar con especies pastables, de alta en el rega, y con una carga ganadera suficiente para que se pueda aprovechar el pasto, ¿vale? Y puedo decidir también establecer esas islas de biodiversidad, es decir, puedo hacer una u otra, no puedo hacer las dos en la misma superficie por la incompatibilidad que hemos hablado desde el principio, ¿vale? Si elijo la de pastoreo extensivo, bueno, pues de alta en el rega, tiene que haber aprovechamiento a diente de animales propios, esto es importante, animales propios, durante un mínimo de 120 días al año de forma continua o discontinua, ¿vale? Aquí se piden 120 días al año, ¿vale? Estoy hablando de los húmedos, ¿vale? Que son los del norte de Navarra, no de los mediterráneos que hablaré después, ¿vale? Se puede reducir a 90 días por causas justificadas, siempre que lo diga el Ministerio y la Comunidad Autónoma, lógicamente vinculado a temas de sequía o cosas de este estilo. Y luego es importante que tengáis en cuenta que este cómputo se realiza a nivel de explotación, ¿vale? Esto quiere decir que no todas las, es decir, que todas las parcelas tienen que ser pastoreadas, pero no tengo que estar esos 120 días en todas las parcelas, ¿vale? El cómputo es en general, pero me dice, una cosa que es un poco a tener en cuenta, que todas las parcelas deben ser pastoreadas.
¿Y cómo se acredita que han sido pastoreadas? Con ese cuaderno digital, donde tengo que decir, si soy ganadero, que mi ganado ha llegado a esta parcela en tal fecha, que es con esta especie y que sale tal día, ¿vale? Entonces esa es la cuestión, con lo cual, recordar esto de esta PAC es una tal, pues resulta que es que el cuaderno de explotación es ya el sumum, ¿vale? Y luego la densidad ganadera, si estamos en una zona de pastos mediterráneos nos dejan hasta 0,2 UGM hectárea y si estamos en pastos húmedos es 0,4 UGM hectárea. El resto de condiciones seguiría siendo la misma, ¿vale? Para ambas regiones. Y el importe planificado, pues estamos hablando de las zonas de pastos húmedos en torno a los 62 euros y las de zonas de pastos mediterráneos en torno a los 40 euros por hectárea. ¿Vale? Con las mismas situaciones de antes, de el planificado que puede ser o no, porque puede haber trasvases entre corregímenes y puede haber movimiento. Y luego ya he empezado por ahí y quiero terminar un poco así también. Quiero terminar diciéndoos, hasta ahora teníamos derechos de pago básico, le sumábamos el pago verde, que era un dinero que nos daban por cumplir esas tres condiciones, que ya os digo, dejarlas un poco atrás, porque ahora ya no voy a cobrar por ellas, ahora ya las tengo que cumplir prácticamente todas para poder empezar a hablar de la PAC, para poder empezar a cobrar, ¿vale? Luego tendré, si tengo pagos acoplados, o sea, si he accedido a pagos acoplados, quiero decir, por tema de proteaginosas, animales, tomate, todo ese tipo de cosas, cobraré un dinero que es opcional, si tengo ese cultivo, ese ganado, y si soy joven, pues también tengo un pago adicional, ¿vale? Ahora, ¿qué nos va a pasar? Ahora nos va a pasar que ahora los derechos me los cambian de nombre, se llamarán ayudas básicas a la renta, pero voy a tener los mismos que tenía hasta ahora. Si tengo 20 derechos, tendré 20 nuevos derechos, ¿vale? Me los van a recalcular, no voy a meterme ahí porque ya las regiones, el ministerio tiene que decir cuánto valen y cuando hagan el cambio, que será finales de año, principios del que viene, os va a llegar una carta y os dirán, usted tiene tantos derechos nuevos, con este valor tanto, metidos en la región cual, que ya sabéis que las regiones se han reducido de 50 a 20, por lo tanto las medias cambian y nuestra convergencia, que eso no va a cambiar, la convergencia de nuestros derechos con las nuevas regiones va a ser diferente. Es decir, si en el 23 tengo un valor X y me han metido en la región que está por encima mía, pues tendré una convergencia al alza, pero si la media de mi región resulta que está por debajo del valor de mi derecho, mi convergencia será la baja, y me dirán cuánto se moverá mi derecho de aquí hasta el 27, que se supone que hay PAC. Posiblemente hasta el 29 haya PAC, pero en el 27 el reglamento dice que va a haber PAC, ¿vale? Y que todos los derechos, el valor de todos los derechos en cada región deberán ser muy semejantes, de tal manera que no habrá ninguno por debajo del 85% del valor de la media, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado varias veces, pero aquí ya no me voy a meter, porque esto ya llegará a la carta y será lo que sea. Y entonces, a esos derechos nos van a sumar un pago redistributivo. El pago redistributivo también está fijado por el reglamento y será el que sea, no me voy a meter ahí, porque si recordáis en algunas charlas que hemos visto, nos hacían 3 tramos, las primeras hectáreas, las del medio, las de más arriba, bueno, va a ir sumando. Pero ¿esto qué quiere decir también? Que a vuestros derechos se os sumará un pago redistributivo que serán X euros por hectárea en función del número de hectáreas que tengáis, y no necesariamente en función del número de hectáreas que tengan derechos, sino del número de hectáreas totales declaradas en la explotación. ¿Vale? Es importante que se declare todo, aunque no tenga derechos, porque el pago redistributivo va también en ese sentido, ¿de acuerdo? Y luego, de forma voluntaria, pero ya hemos visto que al final son importes que hay que pensar, pues podría cometer alguno de los ecoregímenes que hemos visto, ¿vale? Pues si tengo herbáceos, pues ya sabemos que tengo esas 3 posibilidades, rotación, siembra y biodiversidad. Si tengo permanentes, tengo las cubiertas. Si tengo pastos, tengo biodiversidad, siega sostenible o pastoreo. Bueno, ahí tenemos un poco todo el mejunje que hemos hablado antes y que, insisto, hay cosas que están todavía un poco por detallar. Espero que el Ministerio las detalle ya en breve porque se va a publicar en el BOE enseguida, y las notas interpretativas de algunas cosas que hemos visto hoy, por ejemplo, y otras que no están sobre la mesa, también las tendremos y seguiremos hablando. Y luego, pues el pago para jóvenes, que seguirá siendo también habilitado junto con el pago de los sectores acoplados, ¿vale? Y nada, y la nueva condicionalidad que va a asumir las condiciones del pago verde que tenemos hasta ahora.
Y hasta aquí un poco esta explicación. Yo quería un poco, pues eso, daros las gracias por el interés, por haber estado aquí estas 2 horas prácticamente. Sé que esto es una chapa, en el sentido de que esto es complicado, no es fácil para nosotros, no es fácil para vosotros, pero bueno, yo creo que de lo que se trata es un poco de arrimar el hombro. Os he dicho al principio que estamos, pues eso, los técnicos, las organizaciones, tratando un poco de dar claridad a este asunto. Vamos a poner, bueno, pues eso, herramientas como estos vídeos y estas dudas que vamos a poder colgar en esa plataforma web para que las podáis ver cuando queráis. Insisto, si alguien está interesado, que rellene el papel para que le demos de alta y nos comuniquemos con él. Y bueno, que estamos a vuestra disposición, que esto es al final una evaluación individualizada del plan de siembra, que lo tendremos que darle una vuelta entre todos, cooperativas, nosotros, entidades tramitadoras, así que ánimo y ahí.